Abogados, abogadas, estudiantes de Derecho, público en general. Primeramente agradecer al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal la invitación, al magistrado, profesor Augusto Zamorano, a Enrique Navarrete Carrasco, por la deferencia en este acto académico que, como bien lo dice, primer diagnóstico de la justicia civil en Panamá. Sí es primer diagnóstico. He estado tocando el mismo tema en 3 foros, o 2, y este sería el tercero, sobre la conveniencia o la oralidad del proceso civil, junto con Fernando Togliarore en otros foros aquí en Panamá. Y primeramente uno se preguntaría, como es el tema que me ha tocado de la conveniencia de introducir la oralidad, la conveniencia. Si me pregunto, yo en mi almohada en un momento diría anoche, la conveniencia, no sé, si nunca lo he tenido. No puedo saber si es conveniente. Es como cuando comienzas a enamorar a la chica y estás pensando si te vas a casar, dices, ¿me conviene ella para casarme, sí o no? No sé. De repente tienes, algunos en su experiencia, 10 años de noviazgo y en un año usted se ha divorciado porque no le gusta esto y lo otro de la chica o del chico, ¿no? Y igualmente, de repente ahora con la tecnología, usted conoció a una chica, un chico por internet, por Facebook, etcétera, salieron en un mes, 2 meses y han durado un matrimonio extenso. Entonces, para la conveniencia habría que estar en la práctica. Este tema de la oralidad, como bien lo señala el magistrado Marco Antonio, y la experiencia de lo que se ha conversado ayer, de la doctora Rivero de Chile, nosotros, Panamá, siempre somos los últimos, diríamos, pero no es malo, porque aprendemos de los tropiezos de los que han empezado en los sistemas, tal como se ha dado con el sistema penal acusatorio, que incluso en Panamá, como todos bien lo saben, ha sido de manera gradual y que todavía no se ha consolidado el tema de los nombramientos, etcétera, etcétera, etcétera. En un momento, sentado ahí, veo el auditorio y digo, independientemente de lo que es el sacrificio de costear la inversión de este seminario, este primer diagnóstico, esta capacitación académica, o que se lo hayan dado a una institución pública o privada, firmas de abogados aquí, ustedes son un grupo selecto, porque creo como primer diagnóstico, la palabra dice, estamos poniendo la piedra para comenzar a transformar lo que sería un nuevo proceso civil en Panamá. Y como bien lo dice el tema, dentro de los 30 años del Código Civil, son 30 años del Código Judicial con sus reformas, independientemente que haya tenido cambios sustanciales. Y ayer que se abordó mucho el tema del proyecto 244, que está desde el 21 de septiembre del año pasado en la Asamblea Nacional, y que obviamente se les invita a, cuando se dé la discusión, que asistan, porque eso, como alguien decía ayer, muchas veces se toca estos temas y que los diputados o diputadas de repente no saben de lo que le están hablando, y que es el foro indicado para poder dar las transformaciones y los cambios y las observaciones que requieran. Entonces, uno diría, ¿la oralidad es conveniente o no? Obviamente el ser humano, antes de la escritura, tenemos la oralidad. Primero aprendemos a hablar como ser humano y después viene el tema de la escritura. De ahí el tema del analfabetismo, el combate al analfabetismo, etcétera. Entonces, y ahí, como decía muy bien el magistrado Marco Antonio, el tema del miedo o el cambio, las transformaciones, el cambio cultural. Incluso en las aulas de clase, alguien le dice, ¿usted prefiere examen escrito o oral? Y la gente quiere el escrito. Incluso, ¿por qué? Porque usted lleva la batería, ¿no? En el oral no hay forma, ¿no? Entonces, eso conlleva mayor preparación del juez. Del juez y del abogado, porque el abogado, como el sistema penal acusatorio dice, el que no está preparado en este sistema, pierde. Entonces,
he puesto unas simples pinceladas nada más en las diapositivas, pero anoche comencé a leer yo la oralidad. Encontré una obra que se llama La oralidad de la prueba civil de Chovenda, 1940. Ya viene hablando del tema de la oralidad. Entonces, el magistrado Zamorano, que tiene que abordar el tema de la problemática de la audiencia postcautelar y necesidad, el tema de la necesidad de introducir la audiencia preliminar del proceso civil, que tendrán más experiencia la magistrada García y otros en temas también, se maneja mucho en marítimo, lo que es la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, que muy bien abordó Fernando, el tema de que primeramente tenemos la audiencia preliminar, que es decir, hay que empezar por conocer que no hay una oralidad pura en lo que se llama el proceso oral. No hay una oralidad pura, porque siempre tendrá que quedar algo plasmado por escrito. Igual como el sistema penal acusatorio, quedarán ciertas actas, ciertos tomos para efectos de las apelaciones y la constancia que queda resguardado, ya sea en los temas audiovisual, de grabaciones, como le llamen, USB, CD, pero también queda algo de la escrituralidad guardada. Igualmente es en el proceso civil de lo que uno ha estudiado respecto a estos temas. Entonces, en esa audiencia preliminar que ya se ha señalado, pues es presentar la demanda, fijar todo el tema del despacho saneador, establecer el objeto del litigio, de la litis, cuál es, los incidentes, etcétera, todo en ese momento. Eso es una primera parte, para después, posteriormente, llegar a lo que es la audiencia de juicio, que es luego la audiencia de prueba, donde se va a ventilar en sí el proceso. La oralidad. La misma Convención Americana de Derechos Humanos, su artículo 8.1, si hablamos de una hipótesis del debido proceso, como hablaba Marco Antonio, tenemos el derecho a ser oído. Y ese derecho a ser oído, mire, tan fuerte la escritorialidad que dice, pero es que no me escuchó, literalmente, porque estaban presentando todo por escrito. Nuestro Código Judicial, Código de Procedimiento Civil, desde el artículo 477 al artículo 494, van a encontrar muchos contenidos, obviamente, arraigados al tema de la escritura. Dice que hace referencia a escritos y memoriales, todo escrito y memoriales, desde el 477 al 494. Pero vamos a encontrar cierta redacción en algunas partes de solicitudes y peticiones verbales, como es la petición, ejemplo, verbal de copias, que tampoco se estila. Presentan escritos solicitando, claro, como dice, las palabras se las lleva el viento, o el secretario dirá, usted no la pidió, así que queda la constancia por escrito de que usted está solicitando copias. Pero lo curioso es que el artículo 494 del Código Judicial señala en qué casos debe decidirse en audiencias, que sí lo establece el Código Judicial taxativamente. Ejemplo, la solicitud de exclusión de bienes del secuestro por depósito de cosa ajena. Todo esto son por audiencia. La solicitud de rescisión de secuestro, la solicitud de levantamiento del secuestro cuando a juicio del juez pudiera afectarse gravemente al secuestrante, la solicitud de separación del depositario, las incidencias acontecidas con motivo de la ejecución o la aplicación de una medida cautelar, cuando la ley lo exija o el juez estime conveniente la comparecencia de todos los interesados, las reclamaciones al hacer el depósito en caso de embargo y la solicitud de rescisión de embargo. Estos son los que deben decidirse en audiencia, estos temas. Pero recogiendo algunas líneas sobre el tema de la conveniencia, hay que establecer primeramente lo que serían unas ventajas, como señala la diapositiva, respecto a la oralidad, para también ver el tema de inconveniencias o desventajas de la oralidad, y por otro lado, sobre el modelo de juicio oral. Una cosa es la oralidad y otra cosa es el modelo, porque hay que romper, esto es todo un sistema integral, no es el hecho de que exista una reforma y diga que a partir de tal fecha tengamos juicios civiles orales, eso no puede quedar en una forma legislativa, tiene que tener
eficacia. Y todo eso llevan ciertos componentes que lo veremos ahorita. Unas ventajas de la oralidad, por lo menos que tienen ahí presente, que recogí así rápidamente, obviamente la ventaja de la economía. Como se ha señalado igual el día de ayer y parte de hoy, obviamente es mucho más rápido. Lo que se trata también, que igual trae cuando se abordó ayer sobre la discusión del proyecto 244 en la Asamblea, es buscar acabar con la mora judicial. No acabar, porque obviamente tratar de disminuir los tiempos en que duran los juicios civiles. La espontaneidad, la fácil comunicación entre el emisor y el destinatario, exposición oral más fresca y eficaz, mayor penetración de quien habla y quien escucha, entre quien sabe y quien dice saber. Todo esto en la oralidad, obviamente, vemos esas ventajas, incluso en los que estamos en la experiencia civil, en el tema de los testigos, de las tachas, de las objeciones, porque vemos el lenguaje corporal, por ejemplo, de un testigo. Y un testigo es más propenso a no mentir en una audiencia, en una rendición de testimonio, a como se dice en el papel escrito, que se puede mentir todo y no se avergüenza. El papel no se avergüenza. Entonces, en ese lenguaje corporal, también el juez puede ir midiendo con su gesto, la mímica, etcétera, respecto a las declaraciones que den en las vistas o las audiencias. Obviamente las mismas se refuerzan, se atenúan o desvirtúan el mensaje lingüístico que brindan elementos para confiar o no la declaración que esté dando en un momento dado. Por ello es importante observar directamente estos elementos paralingüísticos. En la oralidad de los actos, como ventajas, tenemos también, gracias a este diálogo, se posibilita en audiencias tocar el tema de asuntos oscuros en asuntos del derecho. Se puede debatir, opinar en el intercambio cuando hay puntos oscuros de asuntos de derechos que no están claros, y ahí entonces el juez sí es un verdadero director del proceso, del juicio. Va tratando de llevar a lo que es importante, que es la búsqueda de la verdad, no la búsqueda procesal, sino la búsqueda de la verdad dentro del proceso. En los actos orales también hay un sentido menos formalista que los escritos, igualmente. Ayer también cuando se abordaba el tema muy interesante en la parte vespertina de la reforma 244 que trae el tema de la casación, que incluso algunos hasta desconocen. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Sala Civil, hoy magistrado del Tribunal de Cuentas, presidente del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarrocha Cortés, verá en su experiencia de 10 años, cuando yo estuve en la Corte como asistente, creo, yo en 10 años vi solamente 1 o 2 casaciones orales. De 5 años y 4 meses que tengo hoy, no me ha tocado ninguna. Si hay muchas audiencias, todas las semanas tenemos audiencias de revisión civil. Es decir, está en obsolescencia o es un miedo, está en el código, te establece la oralidad del recurso de casación civil, que las partes pueden pedirlo, pero nadie lo hace. Yo creo que no más de 2 o 1 en 10 años, magistrado, la verdad, algo así, ninguna. A mí me tocó 1. Entonces, es el miedo. Obviamente, el día de mañana nos vamos a recordar de este auditorio. Dice, hombre, en el Hotel Panamá, el Instituto Colombo Panameño tocó, porque esto no es un tema, esto es comenzar en los pininos. El SPA, cuando empezaron a hablar, la profesora Oremérita, Vialás y otros, hace mucho tiempo sobre el tema de la conveniencia de cambiar al sistema penal acusatorio. Muchos años tomó. Esto también podrá tomar muchos años. Obviamente es un tema presupuestario. Como hablaba el magistrado Marco Antonio de los dos grupos, si primero vamos con las leyes de documentos, primero dinero, bueno, las dos cosas a la vez. Hay que pedir, porque ni siquiera hemos terminado
es como algunas críticas y en algunos foros que se dan y algunos opositores, y que es muy legítimo porque la oposición es buena y la crítica es importante siempre que sea con respeto. Las críticas son bienvenidas en el tema de nombramiento del personal bajo la ley de carrera judicial. Yo soy el primero que vayamos todos los nombramientos, absolutamente todos, a través de la carrera judicial. Pero para eso hay que dotar el presupuesto y la infraestructura. No es una cosa de la noche a la mañana. Incluso la preparación de las mismas personas de la Secretaría Técnica, que son los que tienen que velar para escoger el personal y el recurso humano. Porque hay que cambiar el chip, hay que cambiar todos. Yo aquí estoy aprendiendo, como yo le digo a los maestros, yo vengo aquí a aprender. Porque la conveniencia, yo no sé, si no tenemos, hay que ver si nos conviene o no. Porque tú dices algo, el día de mañana esto no me conviene, se desecha, volvemos a lo que tenemos. Pero también es importante que el mundo globalizado esté estandarizado. Ya varios ordenamientos jurídicos tienen el sistema penal acusatorio, nosotros éramos de los últimos. Igualmente sería entonces la oralidad del proceso civil. Tuve el año pasado de conversar con la presidenta de la Sala Civil de Nicaragua, emitieron una ley reciente para la oralidad, pero empezaron por la oralidad. Ecuador con juzgados pilotos. Entonces, ir preparando no es una cosa de la noche a la mañana. Así que estoy exponiendo ventajas, pero también veremos inconveniencias, que siempre las inconveniencias y los obstáculos están ahí. En la vida hay obstáculos y hay que saberlos levantarnos de ellos. Tenemos la simplificación de los actos como concentración de los medios de instrucción de la audiencia. Aquí entonces se disminuye lo que se ha hablado, el tema de las incidencias, de las impugnaciones y de las resoluciones interlocutorias. Todo ello como ventajas de la oralidad. Una cuestión, como decía, es la oralidad. Ahora me voy a abordar sobre ventajas del modelo oral de juicio, ya lo que es el modelo en sí. Por favor, la siguiente. Lleva como consecuencia que se verifiquen en el proceso la aplicación de principios de inmediación, concentración y publicidad, que se tocó ayer, que muy bien Fernando lo abordó hoy, que eso es lo básico. Esos tres principios: inmediación, concentración y publicidad. Este modelo, obviamente, acerca el juez a las partes, hacen que los jueces estén verdaderamente presentes en su despacho, presentes en las audiencias, presentes en el tema de las tachas, etcétera, de escuchar a los testigos, a los declarantes, etcétera. El constante intercambio así de posiciones, y con la presencia del juez las obligaciones las declaraciones, especialmente los testigos, son más veraces, porque el hombre común está menos propenso a mentir cuando está al frente de un tribunal, al frente del juez. Tenemos, obviamente, como decía, el juez puede apreciar directamente los gestos, la mímica, el tono de voz, si tiembla, etcétera. Que ahora veremos inconveniencias porque eso no es del todo cierto. En relación a la actividad, obviamente, de la búsqueda de la verdad, y que este modelo facilita lo que es la publicidad. Brinda mayor rapidez, facilidad de entenderse recíprocamente, que ayer también hablaban sobre el tema de la publicidad, todo lo que conlleva el combate a la corrupción. Y el juez puede influir sobre el discurso y no en la escritura, moderando su desarrollo. Inconveniencias de la oralidad. ¿Qué inconveniencias podemos encontrar en la oralidad? De lo que, obviamente, yo no he estado en esa práctica, sino de los estudios, de lo que uno ve, de las lecturas. Ustedes simplemente entran en internet y ustedes saben, pueden poner oralidad del juicio civil, y van a encontrar cantidad de documentos, pero tú lo traspones, lo ves a la experiencia de lo que se ve en la práctica civil, de lo que vemos en otras jurisdicciones, e incluso la semana pasada, con preocupación, yo sé también, disculpo magistrado cigarrista que lo mencione varias veces, pero propulsor del Código Agrario, que estoy peleando porque ese es el problema en la Asamblea, que crean las leyes, que crean los tribunales y no dan el presupuesto necesario. Ahí está la creación del Tribunal Superior Agrario y nada, los juzgados agrarios es un recorrido porque no tenemos juzgados agrarios en muchas provincias. Entonces, supletoriamente los tribunales civiles se recargan
porque es otra ley aparte y lleva mucho tema oralidad y el tema tienen que nombrar topógrafo, agrimensores, etcétera. Entonces se hace un poco engorroso el trabajo para los civiles recargándose. Estuve reciente donde la juez Nora Jubel en Chorrera. O sea, el tema presupuestario es de nunca acabar. Entonces, este modelo obviamente facilita la publicidad, como he dicho, pero en las inconveniencias tenemos que en la práctica algunos actos procesales, por lo menos de trascendencia, se encuentran distanciados en el tiempo, afectándose la inmediación. Es decir, un hecho, usted tiene la demanda, pero usted va a demandar dentro de un tiempo razonable, prudencial, pero ese tiempo en lo que son actos procesales de trascendencia, cuando pueden afectar lo que es la inmediación en un momento dado del juez. La oralidad de los actos puede dar también un exceso de palabra, un exceso del uso de palabra. Es lo que también se hablaba, tiene que ver razonablemente unos límites. Tampoco lo que pasa hoy día, no hay límite, el testigo, y comienzan las preguntas, las repreguntas, las tachas, las objeciones, y ahí se van todo un día, y también hay que limitar, esa es la inconveniencia, y habría que ver, y los que son los expertos, los que ya en sus países tienen la oralidad, cómo manejan el tema del tiempo, de limitar el tiempo de los declarantes, de los testigos, para efectos de que no se afecte estos actos procesales con el exceso del uso de la palabra. Entonces, esto lo que genera a veces son dilaciones innecesarias en un momento dado. Se puede provocar sorpresas a la parte contraria, porque la parte contraria, el que tiene que estar preparado en este modelo, no tiene el tiempo suficiente entonces de preparar su réplica. Y ahí, obviamente, es como en el derecho penal de antes, de los grandes maestros que iban a las audiencias, decía, el que él tiene mayor oratoria, convence al jurado y gana el juicio, y no se cumple con lo que es la búsqueda de la verdad. Entonces, todo eso es una preparación del abogado, de las abogadas, del juez en el tema, y lo que hablaba muy bien el magistrado Marco Antonio, lo que es el tema de la argumentación. Porque ayer conversábamos informalmente en el almuerzo, dice, los alegatos, los escritos, 20 páginas, pero 19 son citas y un párrafo, si acaso, de parte emotiva en realidad. Entonces, cuando vas a impugnar en apelación, a rebatir, ¿qué vas a rebatir? Pura cita. Entonces, es importante lo que es el estudio de la argumentación jurídica. Y que no es igual la argumentación constitucional con la argumentación legal, etcétera. Y como bien señalaban también ayer, que se debe partir siempre desde el tema constitucional, desde el tema de los tratados. Por eso le hice mención del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que hipotéticamente te hablaría el derecho a ser oído, es decir, para cumplir el debido proceso dentro del juicio civil. Suele ser dispersos también cuando las audiencias o las vistas requiere de diversas sesiones, porque está sujeto a la agenda del juez, a la agenda del tribunal, porque somos seres humanos. El día de mañana el juez tenía un compromiso, tenía una cita, etcétera, pero habría que ver el tema. Tampoco estoy dejando interrogantes para los expertos, los que en sus países tienen la oralidad, porque hoy día en el sistema penal acusatorio, un juez que se vaya de vacaciones o esté inhabilitado por A o B motivo, no paraliza la audiencia. Hay un juez, como no hay expediente, todo oral, todo es rápido, se evacúa y todo va en el mismo acto. No, el hecho que un juez esté de vacaciones no paraliza el proceso. Cosa que hoy día, eso es una verdad, hay que decirlo, llega una jueza a hacer una suplencia y de repente dice, yo no, esto no lo toco, o el secretario ya le ha puesto esto sí, esto no, eso es una realidad. Por un respeto al despacho. El contacto directo también tiene el riesgo, como había señalado, sobre los elementos del lenguaje corporal. Igualmente, el juez puede llevarse por ese lenguaje corporal que no es de todo cierto, ya sea por timidez, por miedo, etcétera, de uno de los declarantes, etcétera. Las inconveniencias entonces del modelo, como modelo, no de la oralidad, tenemos que puede provocar
precipitación y superficialidad sobre las audiencias cuando se dan de poco tiempo. Esas audiencias de muy poco tiempo puede quedar en una superficialidad lo que es la decisión, y para que funcione efectivamente en lo que es la conveniencia se requiere una lenta y sabia preparación de jueces. He sabido que, ejemplo, en España, si usted se gradúa de la carrera, tenemos casi 24.000 abogados y abogadas ya en el país. Entonces, en España, si usted quiere ser juez, usted tiene que ir a la escuela judicial. Usted tiene que estudiar para ser juez. Y aquí la preparación ha sido lenta, ha habido tropiezos. Lo puedo hablar por tantos años de estar en el Poder Judicial. Y se dan tropiezos, pero aún así uno tiene que seguir trabajando porque los cargos son pasajeros. Nosotros salimos aquí y somos ciudadanos y queremos un mejor país, una mejor administración de justicia, y por eso hay que seguir trabajando sobre la preparación de los jueces y las juezas. El otro tema de unas inconveniencias que yo he podido recoger en unas líneas es que, como señalaba, que el modelo que se instaure, el que tomemos a la panameña, modelo de oral de juicio civil a la panameña, como decía, no puede quedar meramente un acto legislativo, tiene que ser verdaderamente real, que implique haber discusión en la oralidad, que se produzcan sus frutos. Porque he visto la experiencia, a veces me tomo el atrevimiento y me voy a ver las audiencias del sistema penal acusatorio, detrás de un vidrio, obviamente algo, nada, porque no puedes interrumpir y afectar el proceso. Los procesos que los invito, sistemas penal acusatorio, como son públicos, deberían ir para que vean cómo se dé. Es el hecho de que al inicio, por ese temor, llegaba un documento, como hago yo ahora, y uno dice, oralidad, pero estoy leyendo lo que estoy llevando. Entonces, en verdad se pierde la dialéctica, el dinamismo de lo que es la oralidad. La oralidad no debe llevar nada. Entonces, al inicio del sistema penal acusatorio, he visto en algunos que sí se han mejorado, llevan toda una preparación y comienzan a leer todo. A leerlo, todo. Entonces, le llaman la oralidad. Eso no es oralidad. Eso es unas pinceladas que he traído nada más como desventajas sobre la oralidad, sobre el modelo, la conveniencia o inconveniencia. Yo creo, de manera resumida, que como conveniencia la oralidad, claro que sí. Tenemos que estar a la par de otros países, de otros ordenamientos jurídicos que ya lo han puesto en marcha, que con sus tropiezos han visto que tiene ventajas. Y obviamente en términos generales son de los principales principios que se recogen, que son la inmediación, la concentración y la publicidad. Todo ello combate el tema de corrupción, el tema de economía procesal, al usuario, que es el principal, que sus procesos se le resuelvan rápido y con la mayor veracidad posible. Lleva dinero, lleva costo, sí, hay que seguir peleando por el mayor presupuesto, con lo que tenemos que no han dotado de cantidades de tribunales, pero esto es, felicito al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal por tomar este tema hoy de toda la mañana, que es la oralidad del proceso civil, porque esto va a llevar años, esto no es una cuestión de meses, pero ir poniendo la piedra, que la gente comience a escuchar, los abogados, las abogadas, los estudiantes, el tema oralidad, que la oralidad no solamente es del tema penal, sino en el civil y las demás jurisdicciones, porque es lo mejor. Y que todos los países, igual como otros sistemas, han estandarizado sus modelos, igualmente hay que estandarizarlo en el tema de los juicios civiles. Así que los dejo como una reflexión y agradezco a ustedes haberme escuchado. Muchas gracias.